¿Qué tal? ¿Se escucha? Ya inicié un nuevo live. Pon en el chat que ya está. Pon la liga, porfa. Bueno, pues, hola Oscar. ¿Puedes comentar si se escucha el sonido, por favor? Saludos, Nick de... Ah, sí se oye. Muy bien. Vamos a esperar a que se conecte un poquito más de gente. Unos minutitos. En la sesión anterior no se escuchaba, entonces cerré la sesión y, y ya no pude recuperar la sesión anterior, entonces abrí esta nueva. Esperemos a que se conecte unos minutitos más. Hola tía, saludos. Saludos Oscar, saludos Nicte. Muchas gracias por conectarse. Esperemos un poquito más, unos minutitos y ya empezamos. Si quieren ir poniendo preguntas. Hola Luisa, gracias por conectarte. Algo pasó con la sesión anterior, la tuve que borrar, tuve que empezar de nuevo porque no se escuchaba. Saludos, a seguir avanzando. Saludos a Lisette. Saludos a Casiel. Nico. Muy bien, pues muchísimas gracias. A las 7:12 de la tarde, hora de México, a la hora, a la una, a la 1:12, hora de Ghana, iniciamos este conversatorio. Muchísimas gracias por estar aquí escuchando, compartiendo este año que ha pasado, ha transcurrido. Ni yo me la creo. Ha sido tan rápido todo, ¿no? El tiempo es tan subjetivo y bueno, pues ha pasado un año y pues muchas cosas que compartirles, ¿no? Vamos a ver, está Casiel, mi tío Gabriel, saludos, gracias por los logros. Vayan poniendo preguntas para ser más interactivo. Saludos a Yoko Pizza. Y pues en el primer semestre de este viaje, cuando hice el conversatorio allá en Guinea-Bissau, llegó a 7,000 kilómetros y
al día de hoy llevo 13,000. Quiere decir que en el segundo semestre pues hice 1,000 menos, llevo 6,000 kilómetros, pero si imagináramos una ruta por toda la costa oeste de África, desde Melilla hasta donde estoy, el Google Maps dice que serían 6,500 kilómetros, pero yo llevo el doble. Es curioso, ¿no? Que de tantas vueltas que estoy dando por África, pues llevo recorrido el doble de la línea costera, y eso me da mucho gusto, ¿no? Porque me estoy tomando mi tiempo para poder conocer, para poder disfrutar de África. Lo más probable es que cuando termine un país no voy a regresar nunca, ¿no? A estos lugares. Entonces, me estoy tomando el tiempo de conocer África. Estaba yo eh, leyendo ahí en Instagram, un chico me parece, gringo libanés, gringo de Argelia, está como Lion Summer, eh, hizo desde Cabo Norte en Noruega hasta a Ciudad del Cabo en Sudáfrica, hizo 8 meses en 25 países. En 27 países hizo 8 meses, ¿no? O sea que, pues todos los viajes son válidos, todos los viajes son válidos, ¿no? Todos los viajes, pero este chico pues hizo, no sé cómo, solo se levantan, pedalean, 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 duerme, pedalea, y para hacer 8 meses desde la parte norte del hemisferio del planeta hasta Sudáfrica, pues me imagino que fue rapidísimo, ¿no? Y hay otra chica que se llama Maggie Lost. Voy a dejar en el chat, voy a dejar las ligas para que lo sigan. Esta chica de Marruecos, Maggie Lost, hizo año y medio, salió desde Casablanca hasta Ciudad del Cabo, se tardó un año y medio, me parece más razonable. Pues un año y medio, ¿no? Te vas parando, das vueltas, conoces, platicas. Y bueno, esta chica la menciono porque está, viaja, está viajando sola, y me parece sumamente interesante, ¿no? Le ha ido muy bien. Comenta en el grupo, hay un grupo de WhatsApp donde todos los que estamos viajando por la costa oeste de África, pues ahí escribimos, y esta chica pues, siempre es muy participativa y ayuda mucho, y ayuda y comenta, ¿no? Que le fue muy bien. Ella ya está del lado este de África, y, y pues bueno, ella hizo año y medio. También hay otra chica Janet, que ella también hizo desde el norte de Marruecos hasta Ciudad del Cabo, hizo un año y medio, ¿no? Pues son personas que se van tomando el tiempo, van más despacio, pero pues les digo, ¿no? Todos los viajes son válidos y cada quien va a su ritmo. Yo quiero pensar que estoy a la mitad de mi viaje. Eh, Ghana, yo creo que es la mitad de viaje, llevo 13,000 kilómetros y llevo un año, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que me voy a tardar otro año en llegar a Sudáfrica. Voy muy lento, pues voy a mi ritmo, me estoy tomando mi tiempo, ¿no? Prefiero pararme unos días a disfrutar un lugar o a conversar con la gente, a observar, ¿no? La vida de los africanos. Es muy interesante África. África me tiene encantado, ¿no? Es muy, muy interesante. Y bueno, pues con esta introducción, hago una pausa, vamos a leer un poco los mensajes. Mireya dice: saludos, veo tus videos y me inspiran, muchísimas gracias. Después dice Mirte que tiene tiempo viendo mis aventuras, muchísimas gracias.
Y Nick te pregunta por qué decidí ir a África. Bueno, pues desde los 90 empecé a viajar y en los 90 estuve en Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Entonces he hecho hice algunos viajes entre Centro y Sudamérica desde los 90 hasta, hasta los 2000. La última vez que estuve en Sudamérica fue hace 10 años en Perú. Entonces, como ya conocía Sudamérica y no conocí, pues solo conocía Marruecos y, y Egipto, pues tenía muchas ganas de conocer la África negra. Era un sueño que quería realizar, conocer África, y por eso decidí viajar hasta África para conocerlo, ¿no? Es tan distinto, África es tan distinta a Latinoamérica que por eso decidí venir a África a rodar. ¿Y por qué África y no otro lado? Bueno, pues empecé por África, pero vamos a ver cómo marca la brújula, cómo marcan los vientos y a dónde sigo, ¿no? También me preguntaban que cuándo termino, que cuándo regreso. Es muy chistoso cuando me preguntan cuándo regreso, pues si no sé dónde voy a dormir mañana, yo me despierto y no sé dónde voy a dormir. Entonces, imagínense las personas que me preguntan cuándo voy a regresar, ¿no? Pues no tengo plan. Eh, la única razón por la que yo podría regresar a mi casa, a México, sería una emergencia médica o una emergencia familiar. Ojalá no pase ninguna de las dos. Entonces, pues no hay plan de regresar a México. Pues el plan es disfrutar cada momento, ¿no? Disfrutar este periodo de mi vida. Tomé la decisión de hacer un viaje largo y pues aquí estoy, ¿no? Compartiéndolo con ustedes. Y también pone que cómo ha cambiado mi vida después de un año, pues es muchísimo, ¿no? Una de las cosas bien interesantes es cómo poder vivir con tan poco, vivir tanto con tan poco, ¿no? O sea, tengo 3 mudas de ropa y con una bicicleta, ¿no? Entonces ese es como romper el paradigma de tener mucho y pues vamos a regresar a tener poco, ¿no? Entre menos es más, me encanta. Me encanta ponerme en la misma ropa y no tener preocupación de qué va a decir la gente, ¿no? Eso me hace muy, muy feliz poder vivir con poco, es maravilloso. Es una de las cosas que ha cambiado. Otra de las cosas que ha cambiado es me estoy reencontrando conmigo mismo. Los que hayan viajado en bicicleta sabrán que viajar en bicicleta siempre es una implica muchísimas cosas, ¿no? Y viajar en bicicleta siempre son viajes introspectivos y pues en lo particular me gusta mucho estar solo y al estar solo pues puedo hacer introspecciones muy interesantes y me estoy reconociendo, estoy haciendo las paces con mi niño interior, estoy abrazándolo, estoy descubriendo otra parte de mí, ¿no? O descubriendo una parte que estaba ahí, una parte más sencilla, más humana. Y bueno, pues ha habido muchos cambios en mi vida, ¿no? Revalorar lo que tenemos. Por ejemplo, tengo meses que no me baño con agua caliente, ¿no? Entonces, tomar un baño caliente va a ser muy rico. Tengo meses que no lo hago. Eh, Normalmente estoy en una casa de huéspedes y hay regadera, pero normalmente pues me baño con una jícara, ¿no? Me baño con una cubeta. Y pues es eso, ¿no? Y disfrutar después de 8 horas de haber rodado, disfrutar un baño, el agua fría, solo con una jícara, pues esos son los grandes regalos de la vida, ¿no? A veces estamos rodeados de tantas cosas innecesarias y la gente ni así es feliz, ¿no? Entonces, pues encontrar la felicidad en lo poco es un agasajo, ¿no? Es muy interesante. Juan Montaño dice, recibe saludos. Saludos, Juan. Gracias por esas recomendaciones de la rabia. Juan es veterinario que trabaja con la rabia y con algunos animales y me da algunos tips, ¿no? De cuidarme,
recomendaciones médicas. Muchísimas gracias, Juan. Está mi... Tengo 3 sobrinos, bueno, tengo muchos sobrinos, pero tengo 3 sobrinos favoritos y ya está conectado uno, es Isván. Me mando un abrazo, te mando un abrazo, Isván. Me da mucho gusto que estés conectado. Eh, Nico me manda felicitaciones, muchísimas gracias por la travesía. Es una travesía increíble. Desde hace muchos años soñé hacer la travesía y bueno, pues estoy realizando un sueño, ¿no? Estar en África y hacer esta travesía es algo increíble, es algo fenomenal. La idea es que ni yo me la creo. Algo que hago y platicaba con otros viajeros y hacemos, ponemos el celular. Yo abro Google Maps y le doy el punto GPS, ¿no? Y pongo y hago un zoom. Entonces lo pongo desde lejos y lo voy acercando. A veces ni yo me la creo dónde estoy. Entonces pongo el pin, pongo para saber dónde estoy, pongo el mapa, ¿no? Y es como para regresar a la realidad y decir, wow, estoy en África, estoy lejísimos de todo, pero a la vez estoy cerca de mí, ¿no? Entonces eso es fantástico. Ese es un juego de niños que poner, poner el pin donde estamos en el mapa y ver, ¿no? Es increíble. ¿Qué más por aquí? Carlos Vela, te quiero mucho. Gracias por toda la ayuda que he recibido de ti. Muchas gracias. Camino, no hay caminante. Camino, no hay camino. El camino es el andar. Pues sí. Y sí, me estoy tomando mi tiempo. Pues, como muchos saben, yo decidí no tener pareja, decidí no tener hijos. Entonces, por eso puedo viajar, ¿no? O sea, nadie me está esperando en México, no tengo prisa de regresar. Así que me estoy tomando mi tiempo de conocer África y de conocerme a mí mismo, ¿no? Reencontrarme. Y pues ahí vamos poco a poco. Vamos a ver. Me pregunta Yokupitsia que mis viajes en Sudamérica y Centroamérica fueron en bicicleta. No, no fueron en bicicleta, fueron de mochilero. Algunos fueron de espeleología. Para que algunos no sepan, bueno, la espeleología es el estudio y el deporte que se hace en las cavernas. Y viajé por todo el mundo haciendo espeleología. Estuve en Latinoamérica, estuve en Chile, estuve en Isla Madre de Dios por espeleología, estuve en Perú, eh, estuve en Cuba por espeleología, estuve en Brasil y los demás países. eh, Me faltan 7 países para terminar de conocer Latinoamérica, pero fueron de mochilero. Y bueno, entonces aquí luego me preguntan que cuándo voy a regresar. En lo que no saben, ya estoy regresando a mi casa, ya estoy en camino a mi casa, solo que he decidido tomar el camino largo de regreso, ¿no? Entonces, pues ya estoy regresando, voy a Sudáfrica, quiero regresar por el lado oeste, y no sé, después pues a Asia, y después me gustaría recorrer Latinoamérica, me gustaría recorrerlo en bicicleta. Lo recorrí de mochilero, entonces cuando esté más cerca de mi casa, cuando esté de regreso más cerca, me gustaría regresar por Sudamérica, ¿no? Por Patagonia, por todos estos países. Y tengo que confesarles que tengo una cierta melancolía, tengo un cierto recuerdo y cariño hacia Latinoamérica. Latinoamérica me encanta, seguramente tiene que ver con la cultura y con el idioma, ¿no? Entonces, pues aquí es muy distinto. Me seduce muchísimo lo que sea distinto, ¿no? Los africanos gritando en sus dialectos es un agasajo, pero siempre quedan reminiscencias de Latinoamérica y espero poder regresar por Sudamérica a México. Por acá dice el hermano Lucas. Feliz aniversario. Muchísimas gracias, carnal. Muchos países más. El, el compañero Lucas es un gran personaje, es un chico de Argentina que estudia percusión. Hizo una invitación a Zabaralá,
en el norte de Guinea-Conakry a una fiesta. En el capítulo 39 les platico de esta fiesta y Lucas fue el responsable de que yo fuera. Bueno, hizo la invitación y estuvo nuestro querido amigo Juan Betoli, que ya no está, y allá ya lo conocí, allá conocí a Galo, conocí a Sofía, otra mexicana, y pues qué bueno que estés conectado, carnal, un gusto, y qué bueno, ¿no? Que está tomando su tiempo para disfrutar, y pues Guinea Conakry es muy interesante, que tiene un vínculo muy fuerte, Latinoamérica y Guinea Conakry, el país donde más he encontrado latinoamericanos fue Guinea Conakry, pues el vínculo musical, el vínculo con la danza, el vínculo con los tambores y la música y la danza y los viajeros. Guinea Conakry está lleno de latinoamericanos, me dio mucho gusto, disfruté muchas conversaciones en castellano, ¿no? Pues, aquí todo el tiempo me tengo que comunicar en inglés, entonces pues platicar con Lucas, con Juani, con Galo, con Sofía, todos estos personajes que conocí en Guinea Conakry. Guinea Conakry me gustó mucho, ¿no? Fue muy interesante. Y así que muchas gracias, hermano Lucas, por esa invitación. Fue increíble esa visita a Zambaralá. Vamos a ver qué más dice por aquí. Me pregunta Nicté qué pasa con las cuevas. Pues no sé, están ahí, se siguen formando por la erosión. No sé qué pasa con las cuevas. Me pregunta que si hay posibilidad de monetizar con mis fotos. Bueno, pues el tema de la fotografía, para los que no sepan, también muchos años me dediqué a la fotografía, me dediqué a la fotografía de cuevas, y pues ahorita está parado ese proyecto, y aunque en este momento viajo con una cámara DSLR, una cámara buena, robusta, y, y por estar grabando casi no la uso, ¿no? Me da mucha envidia todas las personas que pueden hacer muchas cosas a la vez. Yo soy de esas personas básicas que solo pueden hacer una cosa a la vez. Yo solo puedo o grabo o tomo fotos, ¿no? Entonces, casi no tomo fotos con la cámara grande, solo la mayoría de las fotos las tomo con el celular. Entonces, pues pues eso, ¿no? Que no hay tiempo, no hay posibilidad. Entonces, la cámara grande en África la estoy usando para hacer como videos más cinematográficos, más elaborados. Cuando hago las entrevistas, uso la cámara grande, pero no la uso para la fotografía. Me he alejado un poco de la fotografía, la extraño mucho, pero bueno, pues, no todo se puede en esta vida. Vamos a ver qué más hay por aquí. Nico dice, bueno, pues Nico pregunta qué recomendación se le da a la gente que quiere comenzar. Bueno, pues siempre tomar cursos de montañismo, de ciclismo, siempre ayuda, ¿no? Tener más información. Siempre viajar en bicicleta, como la vida misma, siempre hay que resolver, siempre hay que resolver situaciones, y si tienes más información contigo, vas a poder solucionar esos problemas, ¿no? Entonces, pues a las personas que quieran empezar, siempre es bueno, es interesante tomar cursos aquí, tomar cursos en varios lados, ampliar el conocimiento siempre es valiosísimo para tener más referencias, para poder, para poder resolver los problemas y resolverlos de la manera más atinada posible, ¿no? Ese sería el consejo. Mireya Pérez dice, ¿cuál consideras que ha sido el mayor reto hasta ahora que te has enfrentado? Eh, pues, no sé, todos los días, ¿no? Todos los días es un reto. El mayor reto yo creo que fue tomar la decisión. El mayor reto fue tomar la decisión, dejar todo, dejar la comodidad de mi casa y, y empezar. Ese fue el mayor, ¿no? Como lo puse en el texto, en el texto de hoy. Recuerdo perfectamente el día que entré a África,
el día que estaba por tomar el ferry de Málaga a Melilla, me cagaba de miedo y bueno, pues ese ha sido yo creo que el mayor reto, ¿no? Dejar la zona de confort y aventurarnos a lo desconocido es el mayor reto, pero a la vez es lo más gratificante, ¿no? Salir de la zona de confort y pasar a lo más fuerte, pasar a lo desconocido es un agasajo, ¿no? Entonces, yo creo que dar el primer paso fue lo más fuerte. Pues por aquí, Lisette Roldán dice, mencionaste, este viaje es parte de mi sueño. Entonces, ¿qué sueñas? Bueno, pues, el mundo onírico es fascinante. Durante mucho tiempo dejé de soñar y estoy tratando en uno de los viajes que tengo, en los viajes internos, estoy tratando de conectar con mi inconsciente. El inconsciente se manifiesta con sueños, ¿no? Entonces, estoy haciendo las paces con mi inconsciente, estoy tratando de tener más conexión y estoy volviendo a soñar. Entonces, hace unos días soñé con una pantera, un jaguar muy oscuro, muy bonito, ¿no? Entonces, ¿con qué sueño? Pues muchas cosas y sueño con conocer lugares y personas increíbles. Sueño con conocer más África, ¿no? Llevo una partecita y sueño con conocer más. Que sí, María Olguín, saludos, saludos, María. Eh, Felicidades por el año, muchas gracias. Y que sigan más caminos. Muchísimas gracias, María. Nick te pregunta que si regreso a la espeleología, no lo sé. En la espeleología me dediqué 27 años a explorar cuevas. Quedé fascinado por el mundo de la espeleología, pero puse pausa porque en la vida no se puede tener todo. Entonces puse, puse pausa y pues no sé cuándo voy a regresar a la espeleología, pero bueno, pues, siempre está ahí la puerta abierta. Carlitos dice que cuando regrese se está animando a cruzar a Canadá de costa a costa. Ese sería un viaje muy bonito. Hay que hacerlo pues en verano porque en invierno hace muchísimo frío. Sería hacer un conste, vamos a hacerlo, vamos a cruzar de costa a costa en Canadá. Debe ser un viaje fantástico. Me pregunta Nico que cuándo otra travesía de velero. Es correcto. No sé cuándo, no sé dónde, pero voy a volver a hacer una travesía en velero. Eh, Uno de los grandes sueños me gustaría hacer la vuelta al mundo en velero. Pues no estoy seguro que lo vaya a poder hacer. En este momento estoy muy, muy adentro en la bicicleta, pero seguramente que para cruzar algún océano, no sé si de Australia pueda cruzar a Sudamérica. Entonces, hay muy pocas rutas. Los vientos normalmente van de Sudamérica a Australia. Cruzar de Australia a Sudamérica en velero parece que es muy complicado. Eso podría ser un sueño, pero no sé. Voy a hacer un sueño o voy a hacer un cruce de velero. No sé cuándo, no sé dónde, pero lo voy a volver a hacer. Es una experiencia increíble. Haber cruzado el Atlántico en velero fue un agasajo, fue un gran regalo de la vida. Y gracias, que estoy muy contento por haber hecho esa decisión, tomar esa decisión de poder hacer un viaje en velero. Vamos a ver. Y Necté 27 años, sí. ¿Dónde salieron tus fotos? De hecho, compré solo una por la foto de la muñeca, sí. Hacer fotos en las cuevas es algo fantástico, pero hacer fotos en África también es fantástico.
Angelos me pregunta que si tengo seguro de vida. No tengo seguro de vida. Cuando estuve en España, estuve buscando opciones, pero al final muy complicado. Lo tenía que haber contratado en México. Son como muy limitados, así que cometí el error de no tener seguro de vida. Espero que la vida me siga abrazando y cuidando, ¿no? Ya soy de esas personas que confían en la vida. La vida nos pone muchísimos acertijos, muchas pruebas y bueno, pues, pero confío en ella y que voy a llegar a mi salvo a Sudáfrica. Bernie Barrios, hola Gustavo, te escribo desde Santa Rosa, La Pampa, en el centro de Argentina. Soy el papá de Galo, me da mucho gusto que lo recuerdes con cariño. Si vienes a Argentina, vas a tener a quien te reciba. Bernie, muchas gracias. Y Galo también es un personaje. A Galo es un chico que estudia percusión en, en Conakry y lo recuerdo mucho porque teníamos muchas conversaciones y me dijo, a mí no me interesa, bueno, aquí tengo que explicar un poco. En este año que llevo en África, eh, observo y coincido con otros viajeros que el africano tiene un sentimiento de inferioridad frente al blanco. Se siente menos, ¿no? No sé si sea como una, una reminiscencia de su pasado esclavista, no sé, pero siempre es una cuestión cultural, pero sí siempre es como, es la sumisión frente el negro, frente al blanco, siempre es más sumiso, ¿no? Entonces, y platicando con Galo me dijo, bueno, pues a mí no me interesa que me estén adulando, que me estén sirviendo, ¿no? A mí me interesa la visión, me interesa la visión horizontal, me gusta conversar con la gente y ser tú a tú, me gusta meterme al barrio y ser el del barrio. Me pareció tan interesante esa conversación con Galo y yo coincido con él, ¿no? Que las relaciones humanas siempre deben de ser horizontales. A mí no me interesa si tienen el título de doctorado, de maestría, al final, porque luego los títulos siempre son como, solo sirven para inflar el ego, como un escudo, ¿no? Entonces, cuando estás con la gente del campo, con la gente del barrio, y la conversación y la visión es horizontal, es un agasajo, ¿no? Entonces, pues le mando un abrazo a Galo, a su papá también, porque, bueno, pues la visión horizontal es muy importante en la vida. Nadie es más que otros, todos somos iguales, ¿no? Todos vamos por caminos distintos, todos los caminos son válidos, siempre con respeto hacia el prójimo, ¿no? Entonces, la visión horizontal para mí es básica en la vida. No me interesa la gente. Si hay personas que tienen mucho o poco dinero, si tienen un título, un doctorado, no, a mí no me interesa, no me interesa cómo son, su actitud, su corazón. Y aquí me gustaría contar otra anécdota de África. Eh, Hay dos tipos de África como viajero. Eh, el África real, por ejemplo, en este momento yo les he puesto burbujas. Ahorita estoy en una casa de huéspedes, es un centro de estudios lingüísticos y entonces es un lugar muy tranquilo. Eh, yo pago para poder editar, pero pago para poder estar solo. Eh, Me gusta estar solo, que puedo estar muy tranquilo. Y África, una de las cosas que tiene África es que se pierde mucho el espacio individual. Todos llegan, te tocan, agarran la bicicleta, todos te platican. Es muy interesante el comportamiento del africano que no tiene como límites, o sea, no tiene el espacio personal. Entonces, yo pago para estar solo, pago para estar en una burbuja. En todos los lugares hay como burbujas. Pero el otro lado, el otro sentido es la vida real y están las aldeas, están las personas, ¿no? Y eso es el gran regalo que nos da la bicicleta, es poder viajar a través de las partes rurales
Y bueno, pues lo que hacemos muchos viajeros es que llegamos, es lo más recomendable, en las aldeas siempre hay un jefe de la aldea, un chief, el chief de village o el chief de town. Hay que preguntar por el jefe, se presenta uno, le explica qué estás haciendo, ¿no? Que vas en bicicleta, pues que estás buscando un lugar para dormir y que al otro día partes, ¿no? Y este es el África real, eso es lo que más me encanta, es ver África, sentir África, ese momento, ¿no? Estar en las aldeas, estar con la gente, son lugares muy fuertes, muy humildes, y ahí es donde se ve la verdadera África, ¿no? Donde ves a los niños desnudos, a las señoras cocinando, ¿no? Cuando ves la pobreza económica, pero la riqueza del espíritu, ¿no? La riqueza del corazón de las personas que tienen muy poco y lo comparten con el viajero, ¿no? Normalmente, cuando llega a la casa del jefe, me ofrecen una cubeta para, para bañarme, ¿no? Pero sí, parece una tontería, pero cuando uno piensa de dónde viene esa agua, cuántos metros, cuántos cientos de metros tuvieron que cargar esa agua para que el blanco se pueda bañar y nos la ofrecen de corazón. Entonces es así, es una gratitud, una gratitud hacia los africanos, ¿no? Son tan generosos y normalmente ofrecen un plato de comida y entonces pues tener dónde dormir, dónde limpiarse el cuerpo y cenar es un regalazo, ¿no? Entonces son lugares muy, muy sencillos, muy humildes, muy pobres, pero con un gran corazón. Entonces es muy interesante. Y a todo esto, quiero citar a un jefe de la aldea, se llamaba Patrick. Estaba yo en Costa de Marfil, pregunté por el jefe de la aldea, me costó llegar a su casa, finalmente llegué y se sorprenden que un blanco llegue a su casa. Es como el suceso del año. Justamente Lucas nos comentaba, un blanco llega a la casa de un africano, al otro día se va y al otro día está en la casa de otro africano y así vamos. Pero para esa familia, para esas personas, ellos van a hablar durante meses del blanco que se quedó en su casa, el blanco que le dieron de comer, el blanco que hospedaron, es una marca en su corazón de que hacemos en los africanos, ¿no? Entonces siempre hay que llegar con muchísima humildad y pues para recibirlos, para poder, para aprender de ellos, ¿no? Para que nos reciban, ¿no? Entonces estar en la casa del jefe de la aldea es un agasajo, es un regalo, y es sentir el África, ¿no? Es sentir la África auténtica, pero les tengo que confesar que es muy intenso, ¿no? Los niños tocan, las mujeres gritan, los hombres pelean. Es muy intenso quedarse en la casa de un africano, es muy intenso. Y por ejemplo, Lucas o Galo, ellos se quedaban meses en ese nivel, ¿no? Se quedan meses en, en ese nivel de África. Yo tengo que reconocer que no puedo. Entonces, eh, me gusta estar solo, necesito estar solo, me gusta estar solo para reflexionar, para estar conmigo. Y si todo el tiempo estás así, para mí sería muy desgastante. Entonces yo reconozco que no puedo estar todo el tiempo en ese nivel de África y por esta razón yo busco burbujas, busco pago para estar solo, ¿no? Pues es lo que quiero explicar, que es muy interesante la vida con los jefes de la aldea, pero y les quería contar de el jefe de la aldea, Patrick, tenía una gran sonrisa todo el tiempo, estaba curioso, me preguntaba cosas, y estaba fascinado de la bicicleta y, y era una persona tan sencilla, era una persona tan buena. Y en las conversaciones que tuvimos me dijo, le pregunté a qué se dedicaba y me dijo que se dedicaba al machete, ¿no? El que no tiene papeles, refiriéndose a los estudios, el que no tiene estudios se dedica al machete, él se dedicaba a trabajar en el caucho, en el aceite de palma, en la
berenjena, en el cacao. Él trabajaba en el campo. O sea, se pueden imaginar, ¿no? Lo duro que puede ser la vida. Y era una persona tan alegre y su esposa era una mujer toda seria, una Big Mama toda seria, ¿no? Entonces así como que me daba un poco de, de temor la esposa, pero eran unas personas súper generosas y tengo que decir que me preguntaron, ¿te quieres bañar con agua caliente? Y yo le dije, como sea, y me prendieron el carbón, porque cocinan, todo lo calientan con carbón, prendieron el carbón, calentaron agua y me pude bañar con agua caliente en la casa de el jefe de la aldea, Patrick. Me invitaron a cenar y me prestaron un colchón, un lugar con una red, tenía pabellón, un ventilador. La casa era muy, muy humilde y me abrieron su casa, para quedarme una noche. De ese tamaño es las personas africanas, son un agasajo, ¿no? Entonces son unas lecciones de vida que no tienen doctorados, no tienen títulos, no tienen dinero, pero tienen un gran corazón. Son unas personas íntegras que comparten, ¿no? Eso es un agasajo. Y aquí también me gustaría explicar una cosa. A lo largo de todos estos meses durmiendo en las aldeas, hay dos, hay dos tipos de jefe de la aldea. Hay unos que son de mucho poder, son unos toros y son gente que les gusta controlar, les gusta mucho el poder, puedes sentir, ¿no? Uno se siente diminuto con, al lado del jefe de la aldea. Son muy buenas personas, pero de mucho poder. Y hay otras personas, como Patrick, como otros jefes de la aldea, ya no les interesa el poder, ya están en paz consigo mismos, ya están en un nivel, sí, tranquilos, ya dejan que fluya la vida, pareciera que aceptan la vida como es, se dejan llevar por la vida, aunque son los jefes de la aldea, pueden arreglar cosas, pueden platicar, sin embargo, ya no quieren el poder, como decía Gustav Jung, ¿no? Lo que quieres controlar te domina y lo que aceptas te transforma, ¿no? Entonces veo a los jefes de la aldea que quieren controlar y veo a los jefes de la aldea que ya dejan ir, wow, son increíbles, ¿no? Son como, y en realidad son como, hago un espejo con los dos, veo al Gustavo de antes que quería controlar todo y veo al Gustavo de ahora que solo se deja ir en la vida, confía en la vida y aprende, ¿no? Entonces, este es uno de los grandes aprendizajes de África. Si uno se pone listo, puede aprender muchísimas, ¿no? África pone unas lecciones, un agasajo, y si uno se pone listo, las puede aprender las lecciones, puede observar. Y bueno, pues les quería compartir eh, la dinámica de los jefes de la aldea. Y así es como dormimos, ¿no? Así es como viajamos en bicicleta, nos quedamos en las casas en las aldeas y para poder minimizar gastos, ¿no? O sea que, y justo también platicaba con el buen Lucas que qué hacer, ¿no? Pues si me dan de cenar, yo acepto, pero si no me dan de cenar, está bien. Al yo aceptar que me den de cenar, estoy quitando un plato de la mesa de esa familia y me genera un conflicto. O, ¿qué hago? ¿Lo pagamos o nos vamos así? Y Luca decía, bueno, pues si te quedas una noche, bueno, pues una noche, un plato no importa. Si te quedas más de una noche, tienes que pagar, quédate a trabajar, genera una interacción con la familia para retribuir esa comida y ese espacio que te están dando. Y solo es una noche, tú sigue tu camino, ¿no? Y concuerdo con ese pensamiento, ¿no? El pues, más de una noche, pues hacer una aportación. Así es la manera que viajamos
Y antes en Marruecos y en Mauritania me quedaba más acampar a lo libre, incluso en Senegal, pero desde Guinea-Conakry la densidad poblacional es altísima. Uno se mete por un caminito esperando no ver nadie y siempre, 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 invariablemente va a salir alguien, ¿no? Entonces, pues por seguridad, en lo personal me quedo con los jefes de la aldea, ¿no? Por seguridad y por una cuestión cultural, por una cuestión de aprendizaje, de disfrutar África, de aprender de África. Me quedo con las familias para ver cómo viven, para ver cómo son. Es un agasajo que un africano abra sus puertas a un viajero. Ese es un regalazo y siempre hay unas lecciones de vida riquísimas, ¿no? Y bueno, vamos a seguir leyendo los comentarios. Por aquí, Nico, muchas gracias. Muy bien, a viajar por México. Ángelos me pregunta que si llevo alguna herramienta para defenderme. Si se presenta alguna situación, yo creo que la mejor, el, la mejor herramienta de defensa es la conversación, es el diálogo, eh, y estar, ¿no? Pues solo eso, ¿no? La conversación y el diálogo es la mejor manera de defensa. No, nada más quedarse a dormir en la casa del jefe para que no pase nada. Y bueno, pues tienen que saber lo que más roban en África, el viajero, es su celular. En África lo que más se roban, lo que más se les antoja es el celular, como les contaba en un video y en el conversatorio anterior. La única vez que me quisieron robar el celular fue en Gambia, no tuvieron suerte, yo tuve mucha suerte, el ratero no. Y tengo mi celular conmigo, entonces solo hay que tener cuidado, ¿no? A todos los viajeros, a muchos viajeros con los que he conversado, les han robado el celular, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado. También el cuidado, tener sensatez. Cuando un africano te dice, no te metas por ahí, hay que escucharlo. Si el africano te dice, puedes, vete por ahí, está bien. Si no te metas por ahí, no te metas, ¿no? Tener sensatez es también sentido común, es una buena herramienta para las situaciones. Yo no ruedo de noche, algunas veces se me ha hecho de noche y he tenido que rodar al crepúsculo. No me gusta, es cuando pueden suceder cosas, pero bueno, pues eso, ¿no? La herramienta de la conversación, el sentido común, sería la herramienta para defenderse, ¿no? Te pregunta, ¿cómo es tu concepción de Dios en estos momentos y cómo era antes? Bueno, yo no creo en Dios, no creo, soy respetuoso de las personas que crean en dioses. Yo no creo, creo en la vida, creo en el sol, ¿no? Son diferentes percepciones. No soy una persona religiosa, pero soy respetuoso de las creencias. Vamos a ver qué otra pregunta. Y Lisette dice, seguramente tu creatividad está siendo nutrida con tus experiencias. Esto se verá reflejado próximamente en la joyería. No sé, espero que sí. Respecto al arte, en África hay unas cosas, hay unas esculturas, hay unas pinturas, hay unos textiles. Increíble, ¿no? O sea, hay unas cosas. En lo personal me gusta la talla en madera. Hay unas máscaras de madera muy, muy bonitas, ¿no? Entonces, pues sí, hay unas cosas interesantísimas en África.
Por acá dice, el hermano Lucas dice, te estoy escuchando con mucho placer, describes tanto todo de forma tan real. Espero que te demores varios años en seguir conociendo África para seguir compartiendo con nosotros. Gracias. Bueno, pues regresando a ese punto, yo creo que estoy a la mitad de ese viaje y yo creo que me va a tardar otro año en llegar a Sudáfrica, pero bueno, pues siempre abierto a lo que se presente, siempre con la humildad necesaria, ¿no? De seguir aprendiendo. Y bueno, vamos a ver qué tenía. Otra cosa que les quería compartir, pues la malaria es una enfermedad transmitida, es un virus transmitido por un mosquito que está infectado. Es muy típico en África. Muchísimas personas fallecen por la malaria, ¿no? Es muy importante. El primer síntoma de sospecha de que se tiene la malaria, hay que hacerse la prueba, hay que ir al hospital. Todos los viajeros con los que platico, todos han estado infectados de malaria, a todos les ha dado malaria, pero yo no. Tengo un año en África y no he tenido malaria. Lo más cercano fue en Monrovia, que estuve enfermo. Me hice dos veces la prueba de malaria y salió negativa. Me dijo el doctor, bueno, lo que tú tienes es un resfriado local. Aquí el resfriado, pues así es, ¿no? Te puede tumbar, te puede un dolor de huesos. Me hicieron una prueba de sangre y salió negativo, ¿no? La malaria salió negativa. Entonces, después de un año, tengo un año de no tener malaria. Ojalá no me dé. En un próximo capítulo hice un trabajo en África. Hay un proyecto que se llama la Casa de la Artemisia, y la Artemisia es una planta que se usa para, tiene compuestos que ayudan a prevenir la malaria. Entonces, en varias partes de África está este proyecto, y aquí en Ghana me fui a una casa de la Artemisa, estuve con el señor Kuni en su granja. Estuve unos días ahí con su familia, un agasajo. En unos videos, pronto haré les haré el video de la Artemisa. Fue un agasajo estar con ellos en un lugar muy aislado. Me trataron como una parte de la familia, ¿no? Increíble. Por acá Janet dice, ¿has llegado a pensar el impacto que tienes al compartir tus experiencias y motivación en aventurero en esta introspección? ¿Consideras que eres una inspiración? Muchas gracias. No lo considero. Cuando veo la tasa de reproducción de mis videos se reproducen muy poco. O sea, en ese sentido no he tenido el éxito que yo pensé que podría tener. Tengo un año picando piedra en el proyecto de Vagabundo del Mundo y no levanta. En redes sociales, no, las redes sociales no es lo mío, no levanta, ¿no? Entonces, pues si alguien se motiva, si alguien se inspira, muchas gracias, qué bueno, ¿no? Que, que sirva para eso, ¿no? Para el viaje la idea de compartir el viaje, pues que la gente se inspire, ¿no? A salir, a vivir, ¿no? A dejar todas estas cosas, el sistema, porque hay más allá, hay vida más allá del sistema, ¿no? Hay más allá de tener muchas cosas, hay pocas cosas, ¿no? Y los africanos son expertos. También les quería compartir esto, ¿no? Que los africanos son expertos, tienen una manera de vestirse, me encanta, son súper estrafalarios. Tienen que saber que, bueno, he observado que en las capitales hay núcleos, llegan contenedores de ropa, de herramientas, de equipo.
en todos lados se pueden ver ropa de, pues, supongo que es de Europa, tenis, todo. Entonces el africano vive como de reciclar cosas y se vive, y esto lo quería compartirles un poco este punto, ¿no? El africano se puede vestir como sea y nadie lo critica. Y a lo que voy es que en México, al menos en México, son muy criticones, ¿no? Son muy fijados de cómo te vistes, de lo que tienes, ¿no? El africano es libre de los prejuicios, eso me encanta. Se pueden vestir con algo roto o muy estrafalario. Se visten, hace muchísimo calor, pero traen una chamarra. Entonces supongo que como lo ven en el YouTube, que los europeos andan con una chamarra y en el montón de ropa encontraron una chamarra, pues ellos se ponen una chamarra aunque haga mucho calor, ¿no? Entonces son súper divertidos los africanos para vestirse y les tengo que confesar que es una de las razones que por eso me siento muy cómodo en México, me siento muy cómodo en África, de ser como yo soy, de tener lo que tengo, porque no siento que no son tan criticones, ¿no? Como la sociedad mexicana puede ser, llegar a ser, ¿no? Si te vistes bien, vales, y si te vistes mal, si tienes el cabello largo y si tienes aretes, eres de otra categoría, ¿no? El clasismo que se vive en México, a mí me fastidia muchísimo, ¿no? El clasismo de México, el racismo y el clasismo. Y en México, en África siento que no hay ese clasismo, ¿no? Como todos están en un nivel, puedes estar comiendo en un lugar muy popular y puede llegar una persona con camisa y zapatos y se sienta a comer y al lado hay alguien descalzo con la playera rota, no yo, alguien más. Y, y eso es un agasajo del africano, ¿no? Son muy espontáneos. Una vez unos amigos me decían que los africanos son como niños y yo no lo entendía y después de un año ya estoy empezando a comprender a qué se refería, ¿no? Que el africano es como un niño, no vive el futuro, vive el presente, ¿no? Y llega y te toca, y el africano la cultura africana es súper interesante, ¿no? El ver cómo el comportamiento, ¿no? Y la creatividad que tienen, y la manera de que tienen para resolver las cosas, y lo ingeniosos para reparar, ¿no? Aquí en África todo se repara, pues la situación económica es complicada o simplemente no existen las cosas, ¿no? Por ejemplo, las pastillas de freno, en capítulos recientes les mostré cómo rehacen las balatas, ¿no? De los camiones, de los coches, y pues ahí fuimos a rehacer las balatas de la bicicleta. Es muy interesante, ¿no? La creatividad, cómo retoman las cosas para volverlas a usar, ¿no? La creatividad del africano es una agasajo súper interesante. No sé, me encanta el africano, ¿no? Su espontaneidad. Pues eso también les quería compartir. Dice Janet que cuando me pusieron las mangas a la playera se me contagió lo jacarandoso. No, siempre fui muy desmadroso. Eso solo fue parte de ponerle las mangas a la camisa, ¿no? Fue muy interesante poner un toque, ¿no? Entonces, poner mangas coloridas a mi camisa fue intencional porque el africano cuando ve dice, este es un blanco, pero ¿por qué trae ropa africana? ¿No? Entonces es un vínculo, es como, mira qué chistoso este blanco, ¿no? Que se quiere vestir con ropa africana, les gusta mucho que un blanco traiga cosas africanas, les gusta, ¿no? Entonces me gusta mucho el compartir la ropa africana. Vamos a ver. Otro punto que les quería compartir es el privilegio de blancos.
es muy interesante cómo es el comportamiento del africano hacia los blancos, ¿no? Yo que soy moreno, eh, cuando estaba solo, recibo, recibo beneficios, recibo privilegios, pero las veces que he estado viajando con blancos, por ejemplo, estuve con Steven, un chico de Bélgica, grande, blanco, blanco. Es increíble cómo se desvive el africano por complacer al blanco. Y a mí no me gusta. El negro siempre es como sumiso, siempre es como, no sé, es muy interesante el comportamiento del negro hacia el blanco, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos de no abusar de esos favores, de esos privilegios. Eh, por ejemplo, estaba comiendo, me paro a comer normalmente al lado de la carretera, estaba yo comiendo arroz con un poco de salsa, pues voy comiendo la salsa y el arroz, lo mezclo, pero me acabé primero la salsa, pues me quedó el arroz blanco. Y llegó la cocinera y me dijo, no, déjame servirte más salsa, ¿no? Y, y pues obviamente accedí, pero volteé a ver al chico de al lado, que solo tenía arroz, ya no tenía salsa, pero a él no le ofreció salsa, ¿no? O sea, solo es como complacer a los blancos. Entonces, me genera conflicto. Hay que estar muy atento de no perder lo que decía Galo, esa horizontalidad, ¿no? Con las personas, no aceptar tantos privilegios, ¿no? Todos debemos estar en la misma línea, ¿no? De la humanidad, y, y no por ser de tener otro color de piel recibir los privilegios de los blancos, ¿no? Así es el comportamiento de los africanos. Alex dice que ya voy a llegar a los 1000 suscriptores en YouTube. Muchas gracias a todas las personas eh, que, 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 que apoyan al vagabundo del mundo. Aquí quisiera hacer otro paréntesis, otro punto. Bueno, aquí tengo mi acordeón para no perderme. Pues muchísimas gracias a las personas que apoyan al vagabundo del mundo, a todas las personas que me han hecho algún ingreso económico y pues los quiero nombrar, ¿no? Les quiero agradecer personalmente, ¿no? Bueno, con su nombre, a Paulina, a Johannes, a Juan, a Franco, Eric, a Cari, a Taxi, a Silvia, a Antonio, Oscar, a Pollo, a Natalia, a Firas, Marcelo, a Pascal, a Anet, a Pamela, a Lorna, a Jack, a Enrique, a Inma, a Carlos, a Pere, a Carlos y a Raquel, que a través de todos estos meses pues me hacen aportaciones chiquitas y grandes, todas para mí son muy valiosas y les doy las gracias profundamente porque con sus apoyos pues ahí voy avanzando poco a poco, poquito a poquito, ahí vamos avanzando en este periplo. Así que, pues muchísimas gracias, ¿no? Por celebrar este año con el vagabundo del mundo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por apoyar el proyecto Vagabundo del Mundo. Dice Alejo, no Alex, Alejo. Qué raro que no haya más suscriptores en los videos del mar, tiene muchas vistas. Y yo lo sé, pero bueno, como les compartía en una publicación, el primer objetivo de hacer los videos es tener un bonito recuerdo de mi viaje, ¿no? De este paseo por África. Es la primera razón, ¿no? de hacer los videos. La segunda razón es compartir con ustedes este viaje, compartir con el auditorio, ¿no? Mostrar un poquito de África para mí es privilegio, es un honor poder compartir África, ¿no? O sea que África está sumamente estigmatizada y, y para mí es un placer poder mostrar todas las facetas de África, muchas facetas de África.
Así que para mí es un privilegio, ¿no? Poderles mostrar. Y, y bueno, pues si no sé, no hay mucha, si el vagabundo del mundo no es famoso, tampoco no pasa nada, ¿no? Si las 400 personas que ven mis videos, si así se queda, también estoy agradecido, ¿no? Con todos ustedes de poder compartir mi viaje por África. Y bueno, pues también lo que les quería compartir respecto a los videos, pues me han tomado muchísimo tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Hacer un video me cuesta muchísimo trabajo la elaboración de los videos, parar y sentarme a editar, encontrar un lugar, ha sido un gran reto. Eh, yo me lo imaginé más fácil, está siendo muy difícil, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Cada video, hacer una entrega es muy difícil. Como le platicaba, estaba el otro día hablando con mi hermano Carlos, ¿no? Que le dije, estoy exhausto física y mentalmente. Estoy exhausto físicamente porque, bueno, estuve ahí un poco mal de la panza. Me estoy recuperando, sigo un poco enfermo, tuve una descompensación y sigo enfermo, entonces por eso estoy exhausto de, físicamente y estoy exhausto mentalmente de los videos, ¿no? De estar corriendo, de estar grabando, de la toma. Y bueno, pues es un gran reto el proyecto de los videos. Eh, luego, o sea, cuando lo volteo a ver, me sorprendo, ¿no? De los 53 videos que están arriba de este periplo. Me sorprendo de esto, lo que he logrado, pero el proyecto no levanta, pero bueno, pues no importa. Y ahí lo que decía Janet y también otra chica me preguntaban bueno, pues que se los muestra a sus alumnos, pues si sirve para inspirar a alguien, ya estoy más contento, ¿no? Si de esas 400 personas que ven mis videos eh, se inspira a uno, bueno, pues ya mi corazón se pone alegre, ¿no? De poder, no sé si tengan más preguntas para seguir, para ir cerrando este conversatorio. Les comento que compré 5 gigas de internet. No sé cuánto me van a quedar, pero ojalá que no se corte. A las personas que estuvieron en el live anterior, en Guinea Conakry, bastante atropellado, catastrófico, ¿no? Se fue la luz, se cortaron la electricidad y, y yo me quedé sin datos. A los 49 minutos me quedé sin datos y se cortó la transmisión. Ya no me pude despedir. Así que en este momento no sé cuántos datos me queden. Me voy a despedir. Voy a seguir con el conversatorio, pero me voy a despedir dándole las gracias por haberse conectado a todas las personas que están viendo, a las 22 personas. A las 22 personas, muchísimas gracias que están aquí. Sí, el conversatorio sigue, pero me quería despedir por si se llegara a cortar la transmisión. Eh, muchas gracias por estar aquí presentes en el conversatorio. Uy, un hermanito, Daniel Castro, estás inspirando a muchos, te lo puedo asegurar. Muchísimas gracias. Desde este lado, desde este lado no se percibe tanto. Recibo mensajes, pero no tantos. Pero bueno, pues muchísimas gracias, ¿no? Las personas que se inspiran, siempre invitándolos a salir del sistema y vivir la vida. Por acá dice Daniel Castro, me da mucho gusto verte, cansado físicamente, como dices, pero bien. Así que a darle, a seguir pedaleando, sí. En este momento estoy en la ciudad de Tamale, en el norte de Ghana. Tamale, así que aprovecho un saludo afectuoso a toda la gente de Iztapalapa, a saludar a toda la gente de Iztapalapa que está viendo y que hace tamales. Estoy en una ciudad que se llama Tamale, aquí no hacen tamales, pero bueno, pues llegué hace 2 semanas. eh, Mi plan era estar 3 o 4 días, pero me sentí mal, mi salud se vio un poco deteriorada
por esta, no sabemos qué tengo en el estómago, si es una bacteria. Entonces, no, al estar enfermo del estómago, pues no he comido bien, entonces mi cuerpo no se ha recuperado del todo. Entonces decidí estar 2 semanas aquí. Como me dijo mi hermano, pues tómate unas vacaciones. Me tomé unas vacaciones del viaje y así que estoy descansando, sobre todo que pues mi cuerpo no está mal. Ha servido para mi cabeza, ha servido muchísimo. Ya me siento mucho mejor de la cabeza, ya me siento más desahogado. No hacer nada, necesitaba hacer nada. Recuperarme ha servido muchísimo. Este, ya solicité la visa de Benín, eh, perdón, la visa de Togo. Mi siguiente país es Togo. En unas semanas, en unos días ya me voy a Togo, mi país número 12 en este periplo. Muy contento de estar aquí en África, muy agradecido, por supuesto, ¿no? A ver qué dicen por aquí. Dice Carlitos, creo que los chavos, jóvenes y no tan jóvenes, deben entender el sentido de la vida, hacer lo que les gusta, pero sí con mucha responsabilidad. Creo que has dado mucha inspiración, pues ojalá, más les vale pinches chamacos. Le escribo a uno de mis sobrinos ni me contesta. Saludos a Samuel, a mi sobrinito, lo quiero mucho a Samuel. Nunca me contesta los mensajes, pero lo quiero mucho. Yuko Pizza, muchas gracias. Le alegran el día. Dice, muchas gracias por compartir, por tu esfuerzo, muchas gracias por el esfuerzo, por el comentario. Y Juan Montaño dice, gracias por llevarnos a tu viaje, sigue disfrutando la vida, cuídate mucho. Tómate unas vacaciones, seguimos viendo, saludos a Daniel Castro. Daniel Castro dice, recupérate, date un chance, con más energía y en efecto, no hacer nada hasta el viaje más maravilloso, necesita un respiro, un día o días de guardarse. Una burbuja, como dices, pues sí, estoy disfrutando mis días aquí en Tamale, muy relajado, estoy muy contento. Y pues bueno, pues, como pueden ver atrás, por esta habitación estoy pagando $10, tiene baño propio, tiene un escritorio, electricidad y unas bonitas áreas verdes, así que es un muy buen lugar, muy buen precio. $10 es muy buen precio. Normalmente las capitales en África son carísimas, así que qué bueno que me sentí mal aquí, al norte. Es una ciudad grande, pero no se compara con las capitales. Entonces, tengo la relación precio-beneficio, espacio por lo que tengo. Estoy muy contento, muy agradecido por este espacio, ¿no? Poderlo pagar. Así que, pues, muchas gracias. Vamos a ver por aquí. Carlos dice, muchas veces hay que hacer una pausa y estar en introspección. Así es. Saludos a Juan. Alejo, no se desanime. Sigo muchos canales similares y este se ve que va creciendo. Muchas gracias. Luisa, Luisita, que te repongas pronto para que sigas con el viaje. Es un placer ver los videos y escucharte. Muchas gracias. Carlos, ¿has llorado y por qué? Pues sí, en una de las ocasiones, bueno, pues cuando me enteré que había muerto Juan Betoli, atropellado en Nigeria, pues, y bueno, pues compartimos 2 semanas en Guinea Conakry. Era un personaje, Juan Betoli, y era muy interesante, era un personaje muy interesante. Y cuando él giró para Sierra Leona y yo para Conakry, ya no nos volvimos a ver, pero siempre estábamos en contacto vía mensaje, siempre estábamos cotorreando por mensaje, ¿no? Entonces, pues cuando me enteré de su noticia lloré, fue muy duro, ¿no? También pues, por algunas cuestiones de la infancia, entendiendo cuestiones
mi niñez, también he llorado, ha sido muy interesante. Vamos a ver por aquí. Gracias, María, gracias a ti por compartir, gracias a ustedes. Jorge Bugo, saludos desde Tamaulipas, saludos desde Ghana. David Oliveira, saludos de un ciclista a otro desde Sao Paulo, Brasil. Saludos hasta Sao Paulo. Muy buena suerte en tu viaje y en las jornadas increíbles. Muchas gracias. Déjenme ver qué tengo por aquí, sino ya para ir cerrando el conversatorio. Muy bien. Pues solo para cerrar, pues me gustaría, en la presentación anterior, les hice un resumen por país, desde Marruecos hasta Guinea-Bissau. Eh, Les quiero hacer ahora un resumen de Guinea-Conakry hasta Ghana, con lo que me quedo, ¿no? De Guinea-Conakry me quedo con sus calorones, con su percusión, con su música, con sus danzas. Guinea-Conakry me tocó el Ramadán, así que fue un poco duro. El Ramadán no hay comida por la calle, no había comida callejera. Así que Guinea-Conakry, conocí a Luca, conocí a Juan, conocí a muchos latinoamericanos. Guinea-Conakry, hasta Guinea-Conakry hice 8,000 kilómetros sin ponchar. Fue increíble. Esos como 8 meses más o menos, 8,000 kilómetros sin ponchar. Y en Guinea-Conakry se me rompió el sillín, el rin y el manillar. Y ahí empezaron las complicaciones mecánicas de la bicicleta, pero hasta Guinea-Conakry no me pasó nada. Y muy interesante Guinea-Conakry. De Sierra Leona me quedo con la fraternidad, me quedo sorprendido con la vida, de cómo son las sincronicidades. En el capítulo, ya no me acuerdo si 41 o 42, de cómo se dieron las cosas, de conocer al presidente de la Federación de Ciclismo en un ferry, de encontrarme con dos viajeros y de poder reparar mi bicicleta. Fue un agasajo, fue súper interesante. Y aunque a Leandre, el compañero de Francia, le robaron su celular, pasan cosas, ¿no? Pasan cosas. De Sierra Leona me quedo con, es muy duro, estuvo su guerra civil, deja cicatrices, me da la impresión que deja cicatrices en el inconsciente colectivo de las personas y se quedan duras, ¿no? Se quedan fuertes, es complicado. Sierra Leona y Liberia son países que fueron creados. Los ingleses fueron a dejar esclavos a Sierra Leona y los estadounidenses fueron a dejar esclavos a Liberia. Son países creados a partir del país de esclavos y, y los esclavos que trajeron estos países esclavizaron a las aldeas, ¿no? Entonces es un conflicto, me da la impresión. Liberia y Sierra Leona son países muy duros, pues, oscuros, son como países complicados, ¿no? Los dos tuvieron países, guerra civil, hay muchísima pobreza. Entonces, pues donde hay pobreza hay necesidad. La gente es hostil, aunque hay gente muy fraternaria, muy solidaria en estos países. La mayoría son gente muy dura, ¿no? Es muy duro estos países. En Liberia estuve en un lugar que se llama Robert Sport, donde en la guerra civil pues asesinaban a la gente, cortaban las cabezas y luego jugaban fútbol con las cabezas, ¿no?, de las personas. Entonces, Robert Sport es un lugar muy oscuro, es como algo muy fuerte. Y pues la gente dice que se drogaba para olvidar, ¿no?, todo lo que pasó. Este lugar, Liberia, sí está fuerte, ¿no?
estos lugares. Y bueno, pues en el norte, como les conté, en el noreste de Liberia nos robaron, nos asaltaron. Afortunadamente no pasó a mayores. Primero nos quisieron robar, yo me desperté, los ahuyentamos, regresaron. Primero llegaron dos, después llegaron tres con un palo y empezaron a golpear la casa de Leandre. Pues yo me puse a gritar, salí, pues me puse a gritar, policía, ayuda, ayuda. No sabían qué hacer. Afortunadamente no golpearon a Leandre, se le rompieron su casa de campaña, pero no lo golpearon. Y al final lo que nos robaron me robaron pues, una bolsa de cordura y un contenedor de agua eh, que no puedo conseguir aquí en África, ¿no? Pero para lo que fue, nos fue bien. Son cosas que pasan, no sé, son cosas que pasan en la vida. Eh, no sabemos por qué golpearon la casa de Leandre y no la mía. Pues, y desde este incidente, pues ya no he vuelto a acampar a lo libre. Antes dormía mucho a lo libre y a la aventura. Me quedó tocada la psique. Pues ya no duermo bien. O sea, cuando duermo esas veces, algunas veces dormí a lo libre, ya no duermo igual. Pues estás con el pendiente, ¿no? De que pueda pasar algo. Así que ya casi ya no volví a acampar a lo libre. Me extraño mucho acampar, pero por mi seguridad, ¿no? No, espero poder volverlo a hacerlo pronto. Y, y Costa de Marfil, me quedé después de estos dos países, después de Sierra Leona y Liberia, me quedo, pasé a Costa de Marfil, es como un remanso, ¿no? Es como estar, Costa de Marfil es más relajada. Si bien también hubo guerra civil hace 14 años, no fue tan, parece que no, no sé si fue, no fue tan intensa. No sentí a la gente más relajada, más amistosa. Es más cara. Costa de Marfil y Ghana tienen una economía más robusta. Si bien hay pobreza, eh, si bien hay pobreza, pues Costa de Marfil hay más carreteras pavimentadas, su economía es más estable. Costa de Marfil es muy bonita. Tristemente, el 90% de sus selvas ya fueron taladas para dar paso al cacao, para que podamos comer un chocolate. Las selvas de Costa de Marfil ya fueron taladas, ya es una tristeza, pero pues así somos los seres humanos, ¿no? Para poder tener por ejemplo, para poder tener un celular, pues se necesitan como 45 o 50 elementos de la tabla periódica, todos vienen de la minería, entonces todos somos responsables, ¿no? De estarnos acabando el planeta. Y pues Costa de Marfil se ve bastante impactada. Por último, pues Ghana. Ghana tiene después de Nigeria, la segunda economía de costa del oeste, de la costa oeste de África. Tiene una economía más robusta y es la democracia, es el país donde hay la democracia más estable, no ha tenido guerras civiles, sí, por supuesto, pues tiene sus problemas internos como todos los países, eh, pero Ghana es bastante relajado, muy tranquilo, me gusta Ghana, he disfrutado mucho Ghana y pues así, déjenme ver los últimos comentarios antes de cerrar esta fiesta. Maestro Pablo, soy tu suscriptor número 1000. Muchísimas gracias, Maestro Pablo. Me da mucho gusto. Felicidades por tus videos. Muchas gracias. Carlos, pregunta Lidia, ¿qué es lo que más extrañas de México? Que me manda saludos. Saludos y abrazos para mi cuñada Lidia, que la quiero mucho. Lo que más extraño de México son mi familia y mis amigos. El otro día me preguntaban que si extrañaba las tortillas. No extraño las tortillas. Lo que estoy haciendo, el ejercicio que estoy haciendo es vivir el presente, vivir el momento. Y en este sentido, hoy me senté a comer futu, es como una masa de mandioca, pescado y una salsa, y lo disfruté muchísimo. Disfruto
lo que tengo, disfruto este momento y me sirve mucho. No extraño gran cosa de México, extraño mi renta, pero no extraño tantas cosas de México porque quiero vivir el presente, el aquí y el ahora, y sirve mucho para estar conectado con, con lo que estoy viviendo, ¿no? Y no estoy arrastrando, no quiero no estar vinculado a México, sino estar vinculado a mi ser. Me está sirviendo mucho estar viviendo el presente y se los recomiendo mucho. Vivir el aquí y el ahora es un agasajo, es un privilegio. Por aquí dice, Alicia lo verá en diferido. Claro que sí. Giancarlo, saludos, saludos hasta México, desde Ghana. Agustín Florimonte, ¿conoces a Lucas Moreno? Claro que sí, nos hicimos carnales allá en Guinea-Conakry. Takeshi Alemán, excelente tus videos, un fuerte abrazo. Buenas rutas desde Coatzacoalcos. Muchas gracias. Saludos hasta Coatzacoalcos, Veracruz, México. Saludos desde Ghana. Dianay Becerril, Pollo te manda muchos saludos desde Cuautitlán Izcalli. Muchísimas gracias. Saludos a Dianay y al Pollo. Muchísimas gracias. Está en la lista de los generosos de los aportes. Muchísimas gracias, ¿no?, por esos generosos eh, contribuciones. Muchísimas gracias. Eh, Dice Alejo, ¿alguna vez has visto a Kino Ives? Él también va a Sudáfrica, salió desde África en una tricicleta. No, no me he encontrado a Kino, he encontrado con muchos ciclistas y eso me da mucho gusto. Les quiero compartir que en este momento habemos entre 50 y 70 viajeros en la costa oeste de África, y para esta información me baso porque hay un grupo, como les contaba, hay un grupo de WhatsApp y hace, hace algunas semanas pusieron una encuesta. ¿Quién está viajando de Marruecos a Dakar? De Marruecos a Costa de Marfil, de Marruecos a Sudáfrica. Y, y más o menos arrojaba como 50 personas. Estamos viajando en este momento, más los que no están en el grupo. Yo calculo que estaremos entre 50 y 70 personas viajando en este momento por la costa de África en bicicleta. He tenido el gusto y el placer de encontrar a muchísimos viajeros y pues, muchos saludos a todos los viajeros que estamos en África. Pues si ya no tienen más preguntas, y siendo las 8:36 de la noche en México y las 2:36 de la mañana en Ghana, les agradezco muchísimo que hayan estado en esta fiesta. Perdónenme, en el primer intento no había salido, no sé qué pasó. Tuve que cerrar la sesión, se habían perdido algunos usuarios. Muchísimas gracias por estar en, en este conversatorio. Los quiero mucho. Gracias por este proyecto. Cuando puedan, compartan las ligas, compartan, comenten y liken para que pues, este proyecto crezca. Si alguien tiene algún contacto con alguna televisora, alguna radiodifusora que me quiera hacer una entrevista, por favor pónganme en contacto con esa persona para darle más difusión a este proyecto. Yo no estoy ya conectado en este medio, estoy muy desconectado, ¿no? Ya vivo en un mundo paralelo, vivo en el mundo africano, cosa que me llena de mucha felicidad estar en África. Agradezco a todos ustedes haber estado aquí, agradezco a la vida por esta gran oportunidad de estar aquí. Nos seguimos viendo en las redes, Vagabundo del Mundo 1973 en Facebook, en Instagram. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias.